Bueno, entró en vigencia el decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei. Entró en vigencia. La estrategia de Milei como estrategia de poder es interesante respecto de este DNU, ¿no? ¿Por qué? Porque por una parte es un decreto, pero por otra lo va a tratar el Congreso. Y hasta tanto se expida el Congreso, yo creo que va a ser muy largo, entra en vigencia. Esto es así. Y lo hace ahora donde todavía tiene cierta llegada a la población, si bien está disminuyendo su imagen en las encuestas, pero tiene cierta llegada a la población. ¿Por qué? Porque la gente votó ajuste. Después podemos diferenciar qué tipo de ajuste, qué matiz de ajuste, pero votó ajuste. Entonces, quiere hacer todos los cambios Milei ahora. En ese sentido es un reformista, alguien que quiere transformar a la Argentina, dar la vuelta completamente. Dar la vuelta para sus ideas, ¿no? Para las liberales, pero la quiere dar vuelta. No quiere hacer cambios cosméticos, o eso es lo que aparenta. Bueno, en este sentido, en el DNU, en ese megadecreto, hay varios puntos que van a afectar al mundo del trabajo, al menos teóricamente, ¿no? ¿Por qué? Porque se considera necesario, por parte de este liberalismo / libertarismo, hacer una reforma laboral para agilizar, ellos hablan de esto, agilizar el mercado laboral y que vuelva a funcionar el sistema, ¿no? Bueno, para ver cómo va a impactar este decreto, si es que va a impactar en el mundo del trabajo, vamos a hablar con el doctor Jorge Elías, reconocido abogado laboralista de la ciudad, también docente de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos. A ver, ¿cómo estás viendo esto que mandó Milei, que si bien no fue aprobado, pero ya entró en vigencia? Sí, está sujeto a una vigencia condicionada a lo que ocurre en el Congreso e incluso, digamos, a lo que ocurre en la justicia, porque está discutido también hasta dónde, desde el punto de vista constitucional, el presidente, aunque el Congreso no lo trate o el que el Congreso no lo pueda invalidar, tiene facultades para hacer semejante giro en todo el sistema de relaciones laborales, además de todo lo demás. Personalmente creo que es una expresión del pensamiento del presidente, que cree que la legislación laboral no tendría que existir. Él ya ha dicho que la justicia social es una farsa que debe desaparecer. Un robo, ¿no? directamente dijo un robo. Sí, un Así robo. que no advierte que en la sociedad hay sectores más poderosos, sectores más débiles, que hace más de 100 años el mundo moderno, el mundo capitalista en todas partes, ha dictado leyes para tratar de equilibrar una natural desigualdad entre el tipo que sale a buscar trabajo para comer y el empresario que se puede aprovechar de que hay siempre más trabajadores. Porque la ley de la oferta y la demanda funciona así. Hay mucha más gente buscando trabajo que puestos para ofrecer. Entonces, eso provoca que las condiciones de trabajo sean cada vez peores. Y ya, bueno, la historia argentina y la historia mundial ha dado cuenta de los conflictos horribles que han ocurrido justamente como consecuencia de esos abusos, que es lo que ha determinado que las sociedades modernas, el capitalismo, para poder vivir y funcionar, necesitaba paz. Y paz y equidad, y esa paz y equidad es lo que se logra a través de la justicia social. El problema no es si las leyes hay que corregir un pedazo, sacar algo, mejorar aquello, corregir lo otro. El problema es que él quiere barrer con todo. Entonces la motosierra ha podado prácticamente toda la copa del árbol, y ahora en cualquier momento va a podar el tronco para que quedemos en ese mundo ideal, del cual él siempre se jacta, que es aquel mundo del siglo XIX, de fines del siglo XIX, la década del 80, en el que no existía ninguna ley laboral, ni ninguna ley social. No había jubilaciones, ni obra social, ni defensa del consumidor, ni ningún tipo de protección para los sectores más vulnerables. Sí, era un país primarizado, ¿no? De la generación del 80, del 80 a 1930. Que se mira como en su momento pudo haber servido para el progreso, pero las condiciones de vida de aquellos tiempos demostraron que eran insuficientes. Por eso hubo reacciones, por eso el Estado intervino y por eso el rol del Estado, independientemente. Ahora, justamente hablando del Estado y del tipo de las políticas, dirían los analistas o los politólogos, welfare, ¿no? Tipo de políticas de bienestar. Sí. Primero empiezan a eclosionar, empiezan a venir a menos a mediados de los 70, por eso la aparición del neoliberalismo, ¿no? Y ahora, después de
de varios años de gobiernos intervencionistas a nivel mundial, varios han dicho, no, esto nos lleva al fracaso, mucho gasto, no solamente acá, ¿no? A nivel internacional, en España, uno ve lo que está pasando en España, y se propone la quita de derechos, o en todo caso, la modificación del sistema laboral. ¿Para qué? Para volver a resucitar el capitalismo, ¿no? El argumento es este. El argumento es, necesitamos generar trabajo, los empresarios así pierden, muchos tienen que cerrar, y con esto se va a volver a agilizar el capitalismo. ¿Vos qué opinás al respecto? No, creo que eso es una afirmación totalmente dogmática, es un acto de fe. En el mundo moderno, una sociedad necesita leyes laborales para que el capitalismo funcione, porque si no hay leyes, no hay una garantía de paz social, no se puede vivir. Las tensiones sociales se llevan puesto todo. Pero además por un dato fundamental, en una sociedad moderna capitalista, si los trabajadores no tienen un buen empleo y sueldos más o menos buenos para salir a consumir, el sistema se para, porque la economía la mueven los que compran. Las masas trabajadoras son las que consumen. Si la gente no compra heladeras, no va de vacaciones, no cambia el auto, no ahorra, no hay posibilidades de que el capitalismo funcione. Es decir, por eso, aún en los países más avanzados capitalistas, y aún en este momento que hay cierto retroceso de las políticas de bienestar, sigue habiendo un Estado que se ocupa de que la gente esté bien, para que podamos seguir viviendo. Y pensémoslo en los términos de un país como el nuestro, que viene tan golpeado con un 50% de pobreza y un 40% de trabajadores en negro. Si a eso le damos más libertad de mercado para que el mercado haga lo que quiera, vamos al colapso. No solo los trabajadores que van a estar cada vez peor, el sistema que va a encontrar un punto de crisis del que no va a poder salir. Y esto es lo que pareciera que en ese fanatismo de nuestro presidente, que tiene ese componente místico de que él cree que es un enviado del cielo, lo cual es muy peligroso porque los problemas en las sociedades no se arreglan con recetas divinas, sino con... Sí, una visión mesiánica, en todo caso. Claro, totalmente. Bueno, para eso dejémoslo para la Biblia, para la religión, pero no para una sociedad moderna. Ahora, vos sos abogado de varios gremios, sí, además de ser docente. ¿Cómo ves que está impactando esto? ¿Qué es lo que te dicen? Porque después hay mucho rumor, ¿no? Despidieron gente en tantos lugares, bueno, están dando vacaciones. Han pasado pocos días, sí, pero la visión que tiene el mundo sindical es que esto es peor que la experiencia, y tenemos experiencias relativamente cercanas, peor que Menem. Menem ensayó, por supuesto de manera mucho más tímida, recetas como esta, y aumentó muchísimo el desempleo, aumentó la pobreza, e incluso cerraron muchas empresas porque las políticas liberales llevaron a la apertura de las importaciones, todo lo que conocemos, llevó a una situación de crisis que estalló dramáticamente el 20 de diciembre, que el otro día tratamos de recordar. Es decir, parece que no hubiéramos aprendido, y sobre todo lo que sorprende es que son problemas muy serios para discutirlos con una receta de café o con una fórmula mágica. Requieren análisis de verdad profundos, estudios de la realidad, ver qué cosas qué efecto tiene lo que voy a hacer, qué pasó con las experiencias anteriores, cómo me pongo de acuerdo entre los sectores para que cada uno tenga alguna tranquilidad de qué tiene que dar y qué le van a devolver. Todo eso no está haciéndose. Es una cosa tan autoritaria, tan dictatorial, porque los iluminados creen que vienen del cielo y hacen lo que quieren. Y esto nos va a llevar probablemente a una situación muy conflictiva. No sé cómo va a evolucionar, cuándo van a empezar a producirse los quiebres, pero pareciera poco probable pensar que va a tener éxito. ¿Cómo es el tema de esto del periodo de prueba? Antes era 3 meses, que tiene el sistema. Ahora es 8 meses, pero ¿cómo, a ver, como abogados, qué recomendás vos, digamos, al trabajador? Porque esto entiendo que va a estar a merced del empleador, digamos. Una empresa toma un trabajador y dentro de los primeros 8 meses lo puede despedir sin pagar nada, lo cual significa que ese trabajador está totalmente vulnerable a cualquier exigencia. No puede decir, mire, yo quiero cobrar el sueldo el cuarto día hábil, yo quiero que me dé descanso 8 horas de trabajo, porque va a decir, mire, señor, lo he hecho, si usted no tiene derecho acá hago lo que quiero. Es decir, lo coloca en una posición de absoluta vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como abogados estamos pensando? Que si alguien, bueno, todavía no empezó, porque las contrataciones estas empezarían ahora, si el decreto llega a quedar firme y la norma queda así, y alguien lo quieren echar antes que se cumplan esos famosos 8 meses, el trabajador tiene que cuestionar
la constitucionalidad de esa ley que está violentando la garantía constitucional de la protección contra el despido arbitrario, porque eso significa legitimar el abuso del despido. Y eso, bueno, habrá que dar una batalla judicial, para lo cual hay que, cuando uno se enfrenta a un acto del empleador, llega el telegrama de despido, mire, yo impugno el despido, ya le digo que este despido es inconstitucional, porque viola esto, y voy a iniciar un juicio para que un juez declare que esto es inconstitucional. Por supuesto, son remedios costosos, claro, claro, y lentos. Eso pensaba, digamos, eso pensaba, el trabajador de a pie no sé si tiene la posibilidad de hacer esto, ¿no? Sí tiene posibilidad, porque a mí cualquiera que me venga yo lo voy a tener y no le cobro, así que lo voy a hacer. Perdido por perdido, ¿qué pierde? Nada. Claro. Bueno, esto ocurrió, vamos a dar un ejemplo que a lo mejor vos te pueden recordar más cercano. En 1995 la Ley de Riesgos del Trabajo prácticamente liquidó la reparación de las indemnizaciones. Transformó en una cosa miserable, mínima. Fue muy cuestionada. Y se presentó, en tiempos del apogeo de Menem Cavallo, como la gran maravilla para que no hubiera más reclamo, no hubiera más juicio, y los muchachos se dejaran de embromar cuando se mueren o se enferman, por así decirlo, en un lenguaje un poco grosero, o algo peor. Bueno, esa ley fue derribada porque al poco tiempo de iniciar llovían los juicios, y la justicia, merced al esfuerzo de muchos abogados de todo el país, no solo de los grandes especialistas, sino de los abogados de a pie, que luchamos para sacar esto, logramos que se declarara inconstitucional. Tiene más inconstitucionalidad la ley de riesgo que lo que queda hoy no tiene nada que ver con lo que era antes. Esas batallas se pueden dar. Y claro, por supuesto, en el medio hay sufrimiento, claro, en el medio hay víctimas. Ya un gremio, el de empleados de comercio, con Cavalieri a la cabeza, Rodolfo Cavalieri a la cabeza, aceptó o avaló este sistema de indemnizaciones que impulsa Milei. ¿Cómo se calcularía una indemnización hoy por hoy para un trabajador? El gremio no. Un señor de 90 años que está sentado en ese sillón hace 1000 años y tal vez tenga algunos problemas propios de la senilidad, dijo que estaba de acuerdo, pero después ayer fue y votó el paro con la CGT. Con lo cual pareciera un señor un poco confundido, digamos, para no tomarlo como no es el gremio. El gremio hay 100.000 empleados, hay 1 millón de empleados de comercio en el país. Sí, no creo que ese millón esté de acuerdo y no creo que Cavalieri logre convencer a sus afiliados. Le puede costar caro a él también, pero vamos a suponer. ¿Cómo funcionaría? Funcionaría como funciona el régimen de la construcción, que es que como en la construcción, con la excusa de que una obra no es una cosa permanente, una obra en construcción de los 6 meses, 1 año, 2 años, los trabajadores, en lugar de tener una estabilidad en el empleo, como tiene el empleado de comercio, el empleado de banco, el empleado de fábrica, reciben de todos los meses en una cuenta un depósito que hace el patrón, como un ahorrito, digamos, para que el día que lo echen pueda ir al banco y llevarse esos pesitos. Fíjense, imaginemos cuánto representa eso en las circunstancias actuales con la inflación. ¿Esa es la famosa mochila que viene de la idea de la mochila austríaca? ¿Sería eso? ¿Esa es la famosa? No, la mochila austríaca es las cargas sociales que tiene que pagar el empleado. La mochila austríaca es que yo tengo entonces tengo que pagar jubilación, tengo que pagar la obra social, tengo que pagar la enfermedad, tengo que pagarle todo. ¿Por qué no lo puedo tener cuando yo quiero y lo tiro y lo empujo? Como era antes que llegara Alfredo Palacio, por así decir. Esa es la fantasía de la ilusión de pero eso es absurdo. Porque eso, aunque a alguien le parezca que le va a convenir, es impracticable. Claro. Es como si dijera, qué lindo era cuando las mujeres hacían caso y no levantaban la voz. No volvemos más para atrás. Las mujeres van a seguir siendo lo que son, gracias a Dios. Es decir, bueno, la ilusión de volver, qué lindo era cuando había esclavos. No, vamos, se acabaron los esclavos, terminó. Es decir, esa fantasía de volver al pasado no tiene posibilidad de no tiene ningún andamiento. Entonces, lo que estamos hablando en el caso de la construcción es una plata por la cual yo pago todos los meses una platita, como se decía, ahorrito para él, y el día que lo quiero echar le digo, no venga más, tómatela, de acá no te quiero ver más. Y ese trabajador se va a su casa y para el empleador no tiene ningún costo. Es decir, que todo el efecto disuasivo que tiene y sancionatorio que tiene el despedir, porque despedir cuesta plata justamente porque la ley no quiere que los trabajadores sean despedidos tan rápido, porque quiere asegurarles una continuidad para que tenga un proyecto de vida, un proyecto de familia, para que tenga seguridad, desaparece. Y de hecho lo que ocurre es que en la construcción, como todos sabemos, son los trabajadores más pobres, más desamparados, más miserables. Pero además, ese sistema de la construcción también atenta contra el mercado, el famoso mercado. ¿Por qué? Porque un trabajador de la construcción no tiene tarjeta de crédito, no puede comprar una heladera en cuota, ni una bicicleta, ni una moto. No le van a alquilar nunca una casa. Ese tipo no existe en el mercado. Y si no hay mercado,
no hay economía, no hay capitalismo. ¿Esto puede significar, Jorge, en la práctica un ascenso en las estadísticas del monotributismo, digamos? Que haya más monotributismo. Bueno, esa es parte del planteo también, porque parte de la reforma es que todos estos monotributos truchos que hoy se abusan para poder eludir la legislación laboral y dejar al trabajador totalmente desprotegido, ahora en el DNU podrían quedar convalidados porque si la relación se formaliza por monotributo, automáticamente el trabajador queda fuera del derecho al trabajo. Claro, imagínese que el que pone las condiciones no es el trabajador. No dice, yo trabajo acá, pero quiero estar en relación de dependencia. No lo toman. Vos te tira un monotributo por la cabeza y arreglate como puedas. Eso también es inconstitucional y va a dar lugar a muchísimas presentaciones. Bien. Entonces, nos van a llenar de juicios a los abogados, seguramente vamos a dar una buena batalla, pero mientras tanto esa gente que... ¿Pensás que... Sí. ¿Aguanta la sociedad este clima? Esa gente que pierde la ilusión, esa gente que se ve arrinconada, que además no le alcanza la plata. ¿Se va a decir, viva mi ley, vamos para adelante, es un sacrificio, vamos a ir al cielo? ¿O antes del cielo vamos a transformar a la Argentina en un infierno? Y por ahora está aguantando, hay que ver, por ahora está aguantando, hay que ver más adelante. Pero hace 15 días. Hace 15 días. Hace 15 días y hay una gran responsabilidad, hay que decirlo, de los partidos políticos tradicionales, las dos fuerzas políticas que se fueron alternando estos últimos tiempos, ¿no? El peronismo y el PRO, Junto por el Cambio, lo que sea, que no fueron capaces de ofrecerle algo mejor a la sociedad. Perdió uno, vino el otro, volvió a perder, vino el otro, se alternaron en los fracasos hasta que un delirante, no quiero faltar el respeto a la investidura presidencial, pero para mí un poco delirante, salió como un cantante de rock a vender ilusiones y la gente estaba tan harta, dijo, vamos para cualquier lado, ¿qué me importa? Como el tipo que en una noche de carnaval se emborracha y hace cualquier macana. Por último, y ahora viene la realidad. Por último, Jorge, sin robarte más tiempo, ¿pensás que este clima, si uno quiere, no sé si antitrabajador, pero un poco lesivo de los derechos del trabajador, pensás que se puede extender a la provincia de Santa Fe con el gobierno de Puyaro? Porque en las últimas horas hubo episodios donde la policía paró a trabajadores sindicalizados sin mayor prueba, ¿no? Sin mayor causa. ¿Pensás que se puede extender este clima aquí a la provincia de Santa Fe o tiene que ver con otra lógica? Me sorprende un poco porque en general estos problemas se ventilan más a través de las políticas nacionales. El gobierno de Santa Fe no puede cambiar las leyes laborales. Pero lo que llama la atención es que, no sé si por un mandato político del gobierno de Santa Fe o por esa capacidad que tiene la policía de hacer daño cuando se le ocurre por cuenta propia, pasaron estos episodios que son absurdos, no lo sé. Lo que sí tengo la impresión es que hay un mandato social de que viva la policía. Todo lo que hace la policía está bien, y de hecho las reformas del Código Penal que propone la ley Ómnibus hablan de muchas ventajas para la policía. Es como que al que se porte mal vamos a garrotearlo. Bien. Y esto fue de algún modo lo que surge del protocolo que creó Patricia Burr, la idea de que más de 3 personas no pueden hacerla por la calle. Hay un clima dictatorial que parece la época de Onganía o de Videla o la Rusia de Stalin. Y esto no sé si el argentino se lo quiere bancar, porque la libertad también es otra cosa. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, hasta pronto, chau.